entendiendo cómo se desarrolla el cerebro, es que podemos criar mucho mejor a nuestros niños. Y lo que nos ha enseñado la neurociencia es que lo que modela el cerebro, lo que estructura al cerebro, es la conexión nerviosa entre las personas. Es ese vínculo que se establece entre el niño y el adulto cuidador, lo que envía estímulos que son los que, actuando sobre el cerebro del niño, van a determinar qué neuronas se van a activar y cuáles se van a podar. ¿Saben cómo pasa esto? Ahí, en ese mundo de neuronas y conexiones, llega un estímulo que puede ser una palabra, el tacto, lo que sea, manda un mensaje a la neurona, esa neurona activa todo un circuito, y este aquí que una vez que un circuito es activado, ese circuito va a ser mantenido, porque es como que la naturaleza entiende que si es activado es que se precisa, y los circuitos que no se activan, las neuronas que no se activan, esos se eliminan. Eso se elimina porque la naturaleza utiliza una lógica darwiniana. Si no lo usás, lo perdés. Entonces, de acuerdo a los estímulos que ustedes le den al cerebro de sus chiquitos, depende las neuronas que van a sobrevivir, que se van a fortalecer y cuáles no. Todo eso va quedando, se va tejiendo y va agarrando forma en el cerebro de acuerdo a lo que ustedes vayan provocando en ese cerebro. Esto es el modelo de lo que es la crianza saludable. Un niño con una plantita a quien los adultos deben regar. Y criar saludablemente implica nutrir internamente y nutrirlos desde la vida compartida cotidiana, ¿verdad? Esto no es nada que uno tenga que agendarse o hacer en tales momentos, sino que es todos los santos días y minutos de la vida compartida que uno está criando y uno está regando esa plantita que queremos que crezca. Y queremos que crezca de la mejor manera. E igual que lo que sucede en la tierra, cuando uno tiene hijos, tiene que saber que todos son distintos y que en la huerta va a encontrar zanahorias, va a encontrar rabanitos, y que la zanahoria no se va a transformar en rabanito y los rabanitos no se van a transformar en zanahoria, y que de repente precisan cosas diferentes, y que nuestra misión criándolos va a ser lograr que las zanahorias sean las mejores zanahorias y los rabanitos los mejores rabanitos. Es lograr que cada hijo sea la mejor versión posible de sí mismo, que florezca, que sea lo mejor que pueda. Esa es la misión, el objetivo de la crianza saludable. Y hay algo importantísimo con que los tenemos que regar para conseguir esto, que es regarlos con aceptación. Y esto es probablemente uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer como padres, esto de reconocer que uno soñó un hijo o una hija y que después el hijo real es distinto al hijo que uno soñó. A veces es mejor, a veces es distinto simplemente, y uno tiene que ser capaz en algún momento de renunciar al hijo soñado para poderse contactar con el de verdad, con el real, con el que tengo adelante y que es mi responsabilidad, pero además al que tengo que disfrutar plenamente. Si buscan la felicidad de sus hijos, esta es la primera recomendación: acéptenlo. Conéctense con el hijo de verdad, conéctense con ese de carne y hueso que tienen adelante. Esa es la primera recomendación para buscar la felicidad de los chiquilines. Asociado a esto,
hay otra cosa que tenemos que ser capaces, y es de ser sensibles a lo que necesitan y ser capaces de responder a ello de manera adecuada. Es muy difícil enseñarle a una mamá o a un papá, pero ¿y cómo sé yo cuando llora de hambre o cuando llora porque le duele la panza? Te vas a dar cuenta. Déjate ir. Hay el título de un capítulo de un libro que leí una vez, creo que era de Seligman, que decía: sé un buen animal. Yo creo que eso uno tantas veces se lo tendría que decir, ¿no? Déjense muchas veces guiar, sean un buen animal, tomen contacto, dense cuenta, conéctense y van a darse cuenta si lo que está necesitando en ese momento es UPA, o si lo que necesita es una mema, o si lo que necesita es ponerlo boca abajo y darle unas palmaditas. ¿Palmaditas? No quise decir chachá, ¿no? Unas palmaditas suaves en el dorso. Esa sensibilidad lo da la conexión. Esa conexión que uno puede establecer con los chiquilines, que a veces se da naturalmente y de primera, otras veces uno la tiene que trabajar, uno la tiene que buscar, uno le tiene que buscar la vuelta, uno tiene que pelearla, pero siempre vale la pena realmente trabajar por encontrar esa conexión, que es lo que al niño le va a dar una sensación de confianza interior, fundamental también para tener el estado de bienestar. Y si bien cuando son chiquitos tenemos que satisfacer todas sus necesidades, y si tienen hambre hay que alimentarlos, y si quieren UPA hay que hacerles UPA, y si tienen frío hay que abrigarlos, no hay manera de malcriar a un bebito, ¿verdad? Él necesita que le satisfagamos todas las necesidades. Pero cuando van creciendo, y esta es otra de las facetas del arte de criar, esto de saber irse adecuando a cómo van cambiando las necesidades a medida que los niños van creciendo. Y cómo, si bien cuando son chiquititos uno tiene que satisfacerles todas las necesidades, lo que después necesitan es que nosotros nos vayamos retirando de a poco y les enseñemos a ellos a satisfacerse sus necesidades en la medida de lo posible. Eso es enseñarles y fortalecerles la autonomía. Esta mamá, por ejemplo, la agarró como para ver si quedaba parada. Cuando vio que quedaba parada la nenita, entonces separó sus manos y la dejó medio cerca por las dudas que se tambaleara ahí. Cuando vio que la nenita se largaba a dar sus primeros pasos, la mamá la dejó, se alejó y la dejó salir caminando, y no porque creyera que no se iba a caer. Sabía que se iba a caer, pero también sabía que no hay otra manera de aprender a caminar que no sea aprendiéndose a caer y aprendiéndose a levantar. Y a lo largo de la vida tendríamos que seguir acordándonos de esta capacidad de irnos alejando en la medida en que eso vaya siendo posible, y les dejemos a ellos hacer lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Por muchos motivos. Primero, porque permitirles hacer lo que ellos ya están en condiciones de hacer es una señal de confianza, ¿verdad? De aceptar que pueden. Y eso al niño le hace ganar mucha autoconfianza, porque ellos miden lo que pueden en función de lo que nosotros les transmitimos sin palabras, sino con acciones. Pero además permite desarrollar destrezas. Los consultorios de los psicomotricistas están llenos de gurises, algunos con dificultades, pero otros que no han desarrollado destrezas físicas porque no hacen nada con sus manos, con sus piernas, con sus brazos, con su cuerpo en general. Necesitan desarrollar destrezas, desarrollan autonomía, desarrollan seguridad y confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Es lo que le pasa a este pájaro
que dice: el pájaro posado en el árbol no tiene miedo porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Y tenemos que conseguir criar chiquilines que confían en sus alas, que confían que puestos en determinada situación, ellos van a saber encarar.